Hay historias que empiezan como una broma y terminan como una advertencia, y esta es una de ellas, porque, por más extraño que parezca, no siempre quien más estudia es quien más entiende de la vida, y eso incomoda a mucha gente. Vivimos en una época en la que el diploma se convirtió en escudo y la humildad en motivo de burla, pero existe un detalle que nadie quiere admitir. La vida no devuelve teoría, devuelve actitud. Por eso algunos jóvenes pasan años memorizando fórmulas, pero siguen tropezando con las mismas arrogancias. Mientras tanto, gente sencilla, que aprendió recibiendo golpes de la realidad, carga una sabiduría que ningún profesor se atreve a enseñar. Y cuando esos dos mundos se encuentran, algo siempre sucede. A veces es bonito, a veces es duro, pero, de vez en cuando, es devastador. Esta es la historia de un estudiante que creía saberlo todo, y de un campesino que nunca necesitó demostrar nada. Una historia que empieza con risas, pasa por el dolor y termina con una verdad que nadie espera. Si alguna vez juzgaste a alguien por su apariencia, o si alguna vez te juzgaron por ella, prepárate. Lo que ocurre al final va a desarmarte. Lucas entró en la pequeña tienda rural con la autoconfianza típica de quien cree haber entendido el mundo. Era de esos estudiantes que ven su diploma como un escudo, imaginando que lo separa de los demás, especialmente de quienes llevan tierra en las botas. Y allí, en ese instante, al ver a un campesino humilde acomodando cajas, dejó escapar una risa atravesada, de esas que no solo hieren, sino que revelan más sobre quién ríe que sobre quién es el blanco. Las historias emocionantes suelen comenzar así, con un destino que parece jugar con ironías, y quien observa desde fuera siente hasta el olor de un final inesperado acercándose. El comentario de Lucas, hecho en tono de burla, resonó por los pasillos estrechos de la tienda como si fuera una sentencia. Se jactaba del estudio como si fuera una credencial eterna, ignorando que la vida tiene sus propios modos, a veces duros, de enseñar sobre pérdida, dolor y aprendizaje. Es casi gracioso, o trágico, como algunos jóvenes confunden teoría con sabiduría. Es como si creyeran que saber usar palabras difíciles fuera suficiente para interpretar el mundo, sin imaginar que muchas de las respuestas más profundas están escondidas en personas que nunca pisaron una universidad. Mientras Lucas reía, don Miguel solo bajó la cabeza, sin responder ni mostrar rabia, y eso, por sí solo, ya revela más madurez que muchos diplomas colgados en la pared. Siempre digo que quien responde con silencio ante un ataque exhibe un tipo raro de fuerza, la misma que nace cuando la vida ya enseñó demasiado. Aquella escena aparentemente simple ya cargaba semillas de saudade, nostalgia, despedida y un destino que nadie imaginaba. Y sin darse cuenta, Lucas acababa de abrir la puerta para un aprendizaje que se convertiría en uno de esos momentos que marcan para siempre, y que te preparan, aunque no quieras, para el próximo capítulo de esta historia. La risa de Lucas aún resonaba cuando don Miguel, al fondo de la tienda, escuchó todo. Él ya conocía ese tipo de mirada, la mirada que mide valor por la ropa, por la suciedad en las botas, por la simplicidad del gesto. Era un prejuicio silencioso, de esos que no gritan, pero pesan. Y curiosamente, son esos prejuicios los que construyen las historias emocionantes más profundas, porque revelan dónde tropieza realmente el ser humano. Por eso Miguel solo respiró hondo, como quien ya aprendió con dolor lo que otros aún aprenderán con el destino. Toda la comunidad respetaba a Miguel. Era el tipo de hombre que llevaba sus propios callos con dignidad, sin necesidad de presumir, pero visitantes de la ciudad, como Lucas, lo veían como si estuvieran frente a alguien sin valor, alguien cuya vida se resume a esfuerzo físico y poco estudio. Es irónico ver cómo algunas personas creen que la inteligencia solo vive en los libros, cuando la verdadera sabiduría surge del trato con la tierra, con la gente y con las pérdidas que moldean el carácter. Muchas veces el estudio te entrega ideas, pero es el trabajo el que te entrega madurez. Miguel no respondió porque entendía una verdad simple. Nadie debe cargar con la culpa de quien aún no creció por dentro. Él ya había visto mucho en la vida. Vio a gente enloquecer de orgullo y vio a gente florecer en la humildad. ¿Sabes esa sensación de, ya viví esto antes? Exactamente eso sentía aquel día.
como si esa humillación fuera solo un capítulo más de esa larga secuencia de finales inesperados que el destino suele poner en el camino. Y, sin saberlo, Lucas acababa de entrar en una historia que lo haría mirarse a sí mismo de una manera que jamás había imaginado. Lucas siguió caminando por la tienda con la misma sonrisa convencida, explicando a sus amigos que quien no estudia termina trabajando para quien estudia. Era la vieja vanidad disfrazada de lógica. Él realmente creía que el diploma era un tipo de pase mágico para una vida sin obstáculos. En esos momentos el mundo observa en silencio, casi como quien mira una de esas historias emocionantes llenas de una lección dura, marcada por aprendizaje y muchas veces por finales inesperados. El destino, al fin y al cabo, no suele dejar pasar esa arrogancia barata. Mientras hablaba, Lucas repetía discursos ajenos que un día escuchó, pero nunca cuestionó. Es curioso cómo algunos jóvenes memorizan ideas como si fueran fórmulas universales, sin notar que la vida adora desordenar certezas. Si hubiera conversado con gente sencilla, con quien se levanta a las 4 de la mañana, con quien ya perdió y reconstruyó todo, con quien vive entre el dolor y el trabajo, tal vez habría entendido mucho antes que el estudio es solo una herramienta, no un trono. La verdadera sabiduría no se enseña en el pizarrón, se aprende viviendo. Y, irónicamente, mientras Lucas se llenaba de orgullo, no notaba que estaba cayendo en su propia trampa. Era como ver a alguien subir una escalera imaginaria, sin darse cuenta de que los peldaños no existen. Miguel, que observaba a lo lejos, no sentía rabia, sentía pena, porque ya había visto a muchos jóvenes llenos de certezas naufragar en la primera tormenta real, y aquel momento tan pequeño y tan revelador abría camino para un encuentro que pondría frente a frente lo que Lucas creía saber con lo que la vida realmente enseña. 2 días después, Lucas subió al autobús de la universidad creyendo que sería solo otra visita académica, donde podría mostrar su vocabulario técnico e impresionar a los compañeros. El viaje era hacia una hacienda modelo, referencia nacional en tecnología y productividad. Exactamente el tipo de lugar que él imaginaba que sería dirigido por empresarios de traje. Bajó del autobús con el pecho inflado, ansioso por ver gente de su nivel. No sabía que el destino, con sus caprichos, estaba preparando una de las historias emocionantes más importantes de su vida. Al llegar, Lucas quedó impresionado con las instalaciones modernas, drones sobrevolando los cultivos, tractores inteligentes y un clima de innovación digno de un documental. Observaba todo con ojos de estudiante orgulloso, imaginando cuánto tendría para comentar después. Pero entonces la coordinadora pidió silencio, anunciando que el dueño de la hacienda iba a recibirlos. Y cuando Lucas levantó la mirada, sintió que algo se quebraba dentro de él. Quien caminaba hacia el grupo, con pasos firmes y una serenidad incontestable, era nada menos que don Miguel, el mismo hombre que había humillado en la tienda, el mismo que juzgó sin pensarlo 2 veces, el mismo cuya presencia apenas consideró. En ese instante, Lucas experimentó un tipo de dolor que no viene de una herida física, viene de la conciencia. Su rostro palideció. Los compañeros intercambiaron miradas y el silencio se apoderó del ambiente, como si todos sintieran que estaban frente a uno de esos finales inesperados que solo ocurren cuando la vida quiere enseñar de verdad. Era apenas el comienzo de un aprendizaje profundo, mucho más profundo que cualquier clase universitaria. La coordinadora pidió que todos formaran un semicírculo, y Lucas intentó esconderse entre los compañeros, como quien intenta huir de su propia conciencia. Ella comenzó explicando que don Miguel no tenía estudios formales, ninguna universidad, ningún diploma colgado, ninguna especialización, ningún título bonito, pero tenía algo que muchos olvidan: trabajo diario, disciplina y carácter. Y mientras hablaba, los alumnos escuchaban atentos, entendiendo que estaban frente a una de esas historias emocionantes que mezclan dolor, pérdida y, sobre todo, aprendizaje. Cuando la coordinadora reveló que Miguel era dueño de un imperio agrícola que sostenía a cientos de familias, el impacto fue inmediato. Algunos alumnos abrieron los ojos, otros mordieron los labios, y algunos bajaron la cabeza, avergonzados de sus propias creencias. Lucas, sin embargo, sintió algo más profundo, el peso de un destino que parecía hablarle directamente.
Era como si cada palabra desmontara sus certezas, ladrillo por ladrillo. Se dio cuenta de que había juzgado al hombre que estaba años luz por delante en sabiduría, humanidad y visión de vida. Miguel no daba discursos motivacionales, no lo necesitaba. Su historia hablaba por él. Era la prueba viva de que el trabajo, incluso ese simple, silencioso y subestimado por los soberbios, lo devuelve todo, y lo devuelve de un modo que nadie espera. Todo el grupo sintió un nudo en la garganta, como si intuyera que aquella revelación era solo el comienzo de un final inesperado aún mayor. Lucas, con el corazón acelerado, percibió que ese encuentro tenía un propósito mayor, y que la vida apenas estaba abriendo la puerta para una verdad aún más profunda. Don Miguel se acercó a cada alumno con la calma de quien entiende profundamente el valor del silencio. Apretó manos, sonrió con gentileza y trató a todos con el mismo respeto, incluso a Lucas. No había sarcasmo, ni indirectas, ni señales de que guardara rencor. Esa es la fuerza de quien ya vivió historias emocionantes marcadas por dolor, pérdidas y aprendizaje. La persona aprende que la verdadera grandeza no necesita exhibirse, simplemente existe, y aquel apretón de manos decía más que cualquier discurso. Cuando finalmente extendió la mano a Lucas, Miguel la sostuvo firme, pero suave, como quien dice, sé quién eres, y sé quién aún puedes llegar a ser. Lucas sintió el rostro arder. Era como estar frente a un espejo que mostraba sus fallas sin pronunciar una sola palabra. La humildad de don Miguel tenía un peso que no humillaba, enseñaba. Es curioso cómo algunas lecciones llegan como bofetadas, mientras otras llegan como abrazos silenciosos que nos desarman por dentro. Y ese era el tipo de enseñanza que el destino usa cuando quiere transformar a alguien de verdad. Entonces, con la clase reunida, Miguel dijo algo que quedaría grabado en la mente de todos. El estudio abre caminos, pero el trabajo es lo que nos sostiene cuando el mundo nos cierra las puertas. La frase entró en el alma de los alumnos como una flecha. Allí estaba un hombre que probó en la práctica lo que muchos solo repiten de labios para afuera. Y sin que lo notaran, aquella frase plantaba semillas de algo que aún estaba por venir, algo que envolvería nostalgia, despedida, y uno de esos finales inesperados que cambian la forma en que vemos la vida. Cuando la visita terminó, y los alumnos regresaban al autobús, Lucas se quedó atrás, respirando hondo como quien intenta reunir valor para enfrentar los propios errores. Se acercó despacio a don Miguel, con la mirada baja y la voz casi temblorosa, pidiendo perdón por lo que había hecho en la tienda. No era un pedido automático, era uno marcado por dolor, reconocimiento y ese tipo de aprendizaje que solo llega cuando el orgullo finalmente se rinde. Las historias emocionantes que más tocan siempre tienen ese instante, el momento en que alguien admite su propio tropiezo. Don Miguel escuchó en silencio, sin interrumpir ni apartar la mirada. Luego puso la mano sobre el hombro de Lucas y dijo con una tristeza serena, «Hijo, ya he escuchado cosas peores. La vida suele enseñar del modo correcto, en el momento correcto. Lo importante es que no repitas el error con alguien que no tenga la misma paciencia». Era una frase simple pero cargada de un universo de experiencias, pérdidas y recuerdos ocultos. Era como oír a alguien que ya ha conversado largamente con el propio destino, entendiendo que la humildad es la única ropa que nunca envejece. Aquella conversación impactó a Lucas de un modo que ninguna clase lograría. Entendió que había recibido un regalo raro, alguien que podría haberlo humillado pero eligió enseñarle. Es como cuando fallas gravemente con alguien y, en vez de recibir un regaño, recibes un consejo. Eso derrumba cualquier defensa. Miguel no solo estaba perdonando, estaba entregando un trozo de sabiduría reunida a lo largo de años, entre pérdidas, trabajo duro y despedidas cargadas de nostalgia. Y Lucas ni imaginaba que esa sería una de las últimas lecciones que recibiría en la vida, abriendo espacio para lo que venía, tan abrupto como inevitable. El camino de regreso parecía tranquilo, cielo despejado, brisa suave, ese silencio típico de las tardes rurales. Los estudiantes conversaban, reían, comentaban sobre la granja y sobre la enseñanza inesperada del día. Pero Lucas estaba distinto. Su mirada estaba distante, reflexionando sobre su propia arrogancia, como quien revisita mentalmente las historias emocionantes que la vida entrega sin aviso. Pero el destino, siempre impredecible,
preparaba un golpe que nadie imaginaba. Al entrar en una curva estrecha, el conductor perdió el control del autobús. Todo ocurrió demasiado rápido. Un sacudón, gritos, el vehículo derrapando y luego el impacto. El ruido resonó en la carretera como un aviso de que el mundo puede volcarse en un abrir y cerrar de ojos. Y es en esos momentos cuando entendemos que nada es seguro, ni los planes, ni el futuro, ni la ilusión de control. La vida, cuando decide enseñar a través del dolor, no pide permiso, y en ese instante, cada joven dentro del autobús cayó en un final inesperado y brutal. Lucas fue uno de los más afectados. Mientras algunos compañeros lograron salir, él quedó atrapado entre los hierros, inconsciente, frágil, vulnerable. Era difícil imaginar que aquel mismo joven, tan lleno de convicción 2 días antes, ahora luchaba por sobrevivir. Irónicamente, la lección que había comenzado con don Miguel aún resonaba en el aire, como si estuviera incompleta. Entre el olor a metal caliente y polvo, un silencio pesado se adueñó del ambiente, y solo se rompería con la llegada de alguien que nadie esperaba. Cuando la noticia del accidente se extendió por la región, don Miguel dejó todo sin pensarlo 2 veces. Conocía esa carretera, sabía cuán peligrosa era y entendía que en momentos así cada minuto puede decidir entre vida y despedida. En vez de esperar a los rescatistas, subió a su tractor adaptado para emergencias, un equipo que mantenía no por ostentación, sino por necesidad y responsabilidad comunitaria. Era impresionante cómo la vida unía, de manera casi poética, a 2 personas cuyas historias emocionantes se habían cruzado días antes. Al llegar, Miguel vio el autobús destruido, jóvenes llorando y gritando por ayuda, y un escenario que solo quien ha convivido con pérdidas puede enfrentar sin derrumbarse. Sin dudar, comenzó a retirar los hierros con la fuerza de un hombre que aprendió a convertir el dolor en acción. Uno a uno, sacaba a los estudiantes y los entregaba a los voluntarios, pero cuando vio a Lucas atrapado, inconsciente, el pecho se le apretó de un modo indescriptible, como si el destino le pidiera algo más grande que coraje. Miguel se arrodilló, tomó a Lucas por los brazos, lo levantó con extrema delicadeza y lo llevó a la ambulancia como si cargara a su propio hijo. Sus ojos estaban húmedos, su respiración pesada, su corazón dividido entre esperanza y miedo. Ese gesto, tan silencioso como gigantesco, mostraba algo que los libros no enseñan. El carácter es lo que hacemos cuando nadie nos mira, y especialmente cuando la vida nos pone enfrente a alguien que un día nos hirió. Era una escena marcada por aprendizaje, humanidad y la sutil anticipación de un final inesperado que se acercaba. Horas después, en el hospital, el silencio parecía más fuerte que cualquier sonido. Los médicos corrían, enfermeros intentaban estabilizar a los heridos y familiares llegaban desesperados. En medio de ese caos, don Miguel permanecía sentado en el pasillo, con el sombrero apretado contra el pecho. Un gesto simple, pero lleno de significado para quien ya enfrentó dolor, pérdidas y cicatrices que el tiempo nunca borra. Esperaba noticias de Lucas con la angustia de quien ruega por una sola oportunidad de esperanza, pero las historias emocionantes no siempre eligen el camino suave. Cuando el médico se acercó, bastó una mirada para que Miguel entendiera. Lucas no resistió. Aquel joven que 2 días antes lo había tratado con desprecio, ahora dejaba el mundo demasiado pronto, y la vida, una vez más, mostraba que el destino no consulta al ego antes de actuar. Miguel bajó la cabeza y una lágrima silenciosa recorrió su rostro marcado por el sol. No era solo tristeza, era una mezcla de impotencia, compasión y la amarga conciencia de que aquel último gesto de bondad quizá fue el único que Lucas pudo recibir en vida. Mientras los pasillos seguían en movimiento, Miguel permaneció inmóvil, como si conversara con algo más grande que él mismo. Tal vez recordaba su juventud, los errores que cometió, los momentos en que también tuvo que aprender del modo más duro, y allí, atrapado en ese torbellino, sentía algo que pocos admiten, la nostalgia de una oportunidad que nunca volverá. Un joven se había ido, una lección había sido dejada, y un final inesperado aún aguardaba a todos los que participarían del velorio al día siguiente. En el velorio el ambiente era de un silencio pesado, de esos que no necesitan palabras para revelar la dimensión del dolor. La madre de Lucas permanecía junto al ataúd,
acariciando la foto del hijo como quien intenta, desesperadamente, tocar lo que ya no puede volver. Cuando vio a don Miguel acercarse, sus ojos se llenaron aún más. Lo reconoció de la tienda, pero también reconoció al hombre que cargó a su hijo en los brazos. Las historias emocionantes cobran fuerza en estos encuentros improbables, donde las pérdidas y la humanidad se entrelazan. Su voz falló mientras decía, «Gracias por no haber desistido de él. Mi hijo todavía necesitaba aprender muchas cosas, pero usted fue su última lección». La frase atravesó a Miguel como una flecha. Era como si el destino revelara allí el sentido oculto de todo. La vida coloca personas en nuestro camino no por casualidad, sino por propósitos que solo comprendemos cuando todo termina. Miguel bajó la cabeza, sujetando el sombrero con aún más fuerza, intentando contener un llanto que ya no cabía dentro de sí. Fue en ese instante que Miguel finalmente permitió que las lágrimas cayeran. No era solo tristeza, era una mezcla de compasión, empatía y un tipo de nostalgia que surge cuando la despedida no tiene sentido. Pensó en cuántos jóvenes como Lucas cargan arrogancias que esconden inseguridades, cuántas vidas son guiadas por ilusiones que solo el tiempo desarma, y con el pecho apretado, sabía que aquella despedida no era el fin de la lección, sino la puerta a una reflexión mayor que resonaría en los presentes y seguiría hacia el próximo capítulo de esta historia emocionante. Cuando la ceremonia terminó, muchos salieron en silencio pensando en lo mismo. Cómo la vida puede enseñar tanto en tan poco tiempo. Lo que ocurrió con Lucas no era solo una tragedia, era un recordatorio brutal de que ningún estudio sustituye el carácter, la empatía o la humildad. Las historias emocionantes que realmente transforman son aquellas que arrancan máscaras, que revelan que un diploma no protege a nadie del dolor, de la pérdida o de los ajustes inesperados del destino. Y allí, cada persona daba pasos lentos, cargando una nueva conciencia. Los compañeros que antes se rieron junto a Lucas ahora enfrentaban su propio reflejo, percibiendo que la sabiduría no está en cuánto sabes, sino en cuánto respetas. Recordaban la postura de don Miguel, silenciosa, firme, generosa y verdadera. Muchos sabían que volverían a casa con un tipo de aprendizaje que no se olvida, de esos que tocan el alma cuando estás a punto de repetir viejos patrones. Era imposible ignorar que aquella despedida había dejado marcas profundas, y en algunas personas quizá incluso el deseo de vivir de un modo más consciente. Miguel fue el último en quedarse, mirando hacia el horizonte como quien conversa con Dios, con la vida y con sus propias memorias. Sabía que el trabajo honesto siempre devuelve, quizá no en forma de riqueza material, pero sí en forma de propósito, paz y rectitud. En cambio, el desprecio, ese siempre vuelve, tarde o temprano. Esa mañana, algo dentro de todos cambió, y como toda historia emocionante con final inesperado, la lección que queda no es sobre la muerte, sino sobre la vida, una vida que aún tendría mucho que revelar en otros caminos que apenas comenzaban a dibujarse. Al final de cuentas no fue el estudio lo que enseñó más, fue la vida, y la vida enseñó demasiado tarde. La partida de Lucas dejó un silencio que habla, un vacío que pesa, y una pregunta que nunca se irá. ¿Por qué esperamos perder para finalmente entender? Las historias emocionantes que más duelen son justamente aquellas que podrían haber terminado diferente, si hubiéramos elegido actuar diferente. La lección que queda no es sobre culpa, sino sobre coraje. Coraje de mirar hacia adentro. Coraje de pedir perdón antes de que llegue la despedida. Coraje de tratar a cada persona como si fuera única, porque lo es. Y coraje de entender que el destino devuelve exactamente aquello que entregamos al mundo. Respeto o desprecio, empatía o soberbia, humanidad o orgullo vacío. Ahora te pregunto, ¿y tú? ¿Qué habrías hecho en el lugar de Lucas? ¿Habrías reconocido tu propio error a tiempo? ¿O será que, sin notarlo, también tratas a algunos Migueles de la vida con la mirada que hiere? ¿Estás preparado para enfrentar un final inesperado? Si tocara a tu puerta mañana, si esta historia movió algo dentro de ti, entonces cumplió su propósito. Ahora es tu turno. Aplica esta lección. Respeta más. Juzga menos. Valora a quien cruza tu camino, antes de que la nostalgia sea tu única forma de recordar. Y claro,
Para seguir aprendiendo con historias que transforman y despiertan conciencia, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Hay mucha vida y mucha verdad esperándote en los próximos videos.